San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, Cosmo Entrevistas. En el capítulo de hoy, los aficionados a la astronomía de Bariloche les damos la bienvenida a una nueva Cosmo Entrevista, investigando el universo desde Río Negro. Es para nosotros un enorme orgullo que estos 4 profesionales hayan aceptado nuestra invitación. Ellos y ellas son doctores en astronomía, son investigadores e investigadoras del CONICET, están radicados algunos en Viedma y otros en Bariloche y trabajan en distintas sedes como profesores de la Universidad de Río Negro. Hoy Lorena Báez los va a entrevistar para conocerlos un poco mejor y comprender mejor su trabajo. Y ellos son Facundo Albacete, Anaí Granada, Nicolás Mafione y Mariana Orellana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Bien. Hola, María. Una de las primeras preguntas que se nos ocurrió cuando supimos que tenemos astrónomas y astrónomos acá en nuestra provincia es preguntarles, ¿no? ¿Cómo fue que decidieron alejarse de los centros grandes de investigación, como puede ser, por ejemplo, La Plata o otros en el país, y venir por estas latitudes a investigar, ¿no? A realizar su trabajo? El primero que llegó acá a Río Negro fui yo, en el 2007. Yo soy de Viedma, ciertamente, pero bueno, cuando hice mi carrera en astronomía jamás pensé que podía volver a mi ciudad a vivir. Bueno, luego de los años en el que estuve en La Plata y también en otros lugares, cuando ingresé como investigador al CONICET, precisamente yo quería vivir en un lugar tranquilo. Viedma lo es, antes era mucho más tranquilo, y bueno, de alguna manera decidí radicarme acá, y la cuestión laboral no fue tanto un problema porque, bueno, por suerte mis temas de trabajo utilizan mayormente datos de satélites, y hoy por hoy los grupos de colaboración siempre se manejan a través de Internet. Hoy mismo el mundo se maneja a través de Internet, así que bueno, por eso decidí venir a Viedma, y para mí fue una muy buena elección. Bueno, yo no había salido mucho de Bariloche hasta que tuve la oportunidad de irme a estudiar. Por suerte me ayudaron y me pude ir a La Plata a estudiar astronomía. Y al poco tiempo de estar allá, la verdad que las comparaciones me hicieron dar cuenta de que tenía que volver, de que yo quería estar acá. Y bueno, terminada la carrera, que fue una etapa muy linda, que recuerdo con mucho cariño, empecé a volver para saber cuándo pude concretar eso. Bueno, yo aparentemente por lo que escucho, digamos, justamente yo soy el único que en realidad como que emigró a otras latitudes, porque yo no nací en Bariloche, sino yo nací en Buenos Aires. Entonces, bueno, quizás las motivaciones son un poquito distintas. En mi caso, digamos, yo estudié como todos ellos en La Plata, en la Universidad de La Plata, ahí en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Y entonces, bueno, Bariloche se presentó como una oportunidad. ¿Por qué? Porque Bariloche es un lugar especial en el sentido de que no solamente tenés montaña y lagos a minutos de distancia, entonces lo podés aprovechar casi inmediatamente todo. O sea, estás en un lugar y en minutos estás en el lago, en la montaña, entonces te podés despejar, y eso es una desconexión que me parece que cada día va a ser más importante para la vida de cualquiera. Sino que además, bueno, tiene una comunidad científica importante, ya que tiene varios, digamos, organismos, institutos que tienen mucha relevancia a nivel nacional, aparte de las universidades. Y además de eso, quizás lo más importante fue que justamente acá ya había vuelto Mariana, barilochense, y que había estudiado en La Plata. Entonces, bueno, ya tenía un contacto ahí y me vine acá. Y bueno, y como dice Facundo, yo por ahora ya es el tercer año que estoy acá, y la verdad que cada día más contento de haberme venido para acá. También, como Mariana, soy de Bariloche, nací acá, y
entré también en el mismo año que Mariana a la facu, así que creo que fue el primer día de clase, uno de los primeros días que me encuentro con una chica que iba caminando, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Soy Anaí? Yo soy Mariana, ¿dónde estás, Bariloche? Yo también. Y yo, mira vos. Así que no nos habíamos conocido, y eso que habíamos ido quizás a las mismas charlas de aficionados o de que se organizaban acá en el centro cívico también. Quizás nos cruzamos en alguna. Pero bueno, sí, en algún momento charlamos. Dije que sería lindo volver a Bariloche, hacer astronomía. Era un sueño en un momento y tampoco uno sabía hasta qué punto iba a ser una posibilidad. Ya cuando yo después de estar en La Plata también me fui, estuve un tiempo afuera, algunos años, en el interín Mariana se instaló acá en Bariloche y ya empezó a allanar un poco el camino, se hizo un lugarcito en la universidad. Ya cuando Nico se sumó, también yo ya estaba por volver, entonces ya eran dos. Y si bien mi ingreso en carrera en carrera de CONICET fue en La Plata, yo fui haciendo el cambio de lugar de trabajo y ya me fui instalando en Bariloche. Así que de alguna forma ellos allanaron el camino para poder venir. Y bueno, también se hizo posible porque familiarmente para mí y bueno, mi marido y la familia era una posibilidad para él y para mí venirnos a instalar acá a Bariloche. Así que cerró todo, por todos lados y la verdad que sí, muy contentos de estar acá ahora haciendo investigación en el lugar donde teníamos ganas de hacerlo. Otra de las preguntas que tenemos y que tenemos mucha curiosidad, ¿cuáles son sus temas de investigación? ¿A qué se están dedicando? Por un lado, últimamente, y también si quieren también contar si han cambiado de temas o qué otros temas han investigado antes. Bueno, en particular en mi caso, yo me dedico principalmente al estudio de estrellas de masa intermedia que rotan rápido. ¿Sí? Es un rango de masas donde, por alguna razón, las estrellas pueden, durante la vida, se llama secuencia principal, la época donde queman hidrógeno en su núcleo, rotar muy rápido, tan rápido que pueden empezar a perder material por el ecuador. Entonces son objetos muy interesantes porque permiten estudiar muchas cosas. O sea, primero, ¿por qué hay objetos que rotan tan rápido? Bueno, también eso está quizás en su formación misma, a partir de las condiciones de la nube donde se formaron, y pertenecían a sistemas binarios y lograron atrapar toda esa masa. O sea, son laboratorios también que permiten estudiar la física de discos, porque estas estrellas rotan muy rápido y forman discos a su alrededor. Y también, bueno, nos permiten conocer un poco sobre cómo son estas poblaciones, cómo habrían sido estas poblaciones de rotadores rápidos en las primeras estrellas, que se supone que habrían sido rotadores rápidos. Ahí son trabalenguas, pero espero que se haya entendido. Originalmente yo la verdad que no conocía estos objetos cuando empecé a estudiar astronomía, no los conocía en lo más mínimo. A mí siempre me habían atraído las supernovas, las estrellas masivas y todos esos temas de mucha energía. Estando en la carrera fui conociendo otros temas y en su momento en el observatorio no había grupo que hiciera este tipo de estudios. Hoy sí lo hay, pero en aquel entonces no. Y bueno, comencé estudiando un poco cómo se ven estas estrellas, cómo son los espectros de estas estrellas que rotan tan rápido. Fui conociendo un poco más, después tuve la posibilidad de estudiar cómo es la evolución de las estrellas que rotan rápido y bueno, y finalmente comencé a trabajar en el modelado de estos discos que se forman alrededor de las estrellas. Así que básicamente las he podido observar desde distintos puntos de vista. Y bueno, sigo trabajando en eso, quizás ampliándolo a otros temas, sistemas estelares, cúmulos, porque esas estrellas se destacan mucho en ciertas edades, así que bueno, hay todo un mundo que uno empieza por un tema y se va desviando un poquito, pero quizás siempre en contacto en mi caso por lo menos, con el tema original de investigación. Al principio yo también pensaba que me iba a dedicar a otra cosa y terminé dedicándome a lo que me dedico hoy en día, que se llama arqueología galáctica, pero al principio desde muy chico, desde primario, había leído un librito de astronomía que tenía más que nada dibujitos y me llamó mucha atención un objeto que señalaban ahí que lo llamaban agujero negro. Entonces dije, wow, es impresionante lo que dicen del agujero negro, que se traga absolutamente todo, que hasta la luz, digamos, se la traga, la dobla, o sea, es un objeto impresionante.
Y incluso, bueno, ahí en el primario había escrito un cuentito que aún lo tengo, digamos, que uno iba en una nave espacial y se metía dentro de un agujero negro. Entonces yo dije, bueno, me gustaría estudiar eso. Igual antes de decidir irme a La Plata a estudiar, yo pasé por un montón de profesiones, entonces en el secundario estuve tipo 2 años con intenciones de ser guardaparque y de ser biólogo marino, así que pasé por varias vías. Y recién en quinto año, como que terminé de asentarme y dije, no, me parece que lo de astrónomo va bien. Eh, Así que también quería ser astronauta, pero bueno, para astronauta me faltaba un poco más. Así que dije, bueno, astrónomo va más o menos, es un equilibrio entre las cosas que puedo y las que me gustan. Y la verdad que me interesó mucho cómo se movían las cosas ahí arriba. Cuando empecé a ver un poquito de galaxias, me gustó la galaxia como un objeto, digamos, o sea, como para ver cómo crecía, cómo se formaba, cómo evolucionaba, más que las estrellas en sí. Y me parece que el remate final fue cuando hice una materia optativa que se llamaba dinámica no lineal, en donde conocí lo que era el caos y la teoría del caos. Y entonces me encantó toda esa parte de teoría del caos, que habla de cierta geometría particular, que uno la puede ver en ciertos objetos que se llaman fractales, y que veía que estaba en todos lados, o sea, en la naturaleza aparecía en todos lados. Parecía como que la geometría de la naturaleza era esa geometría. Entonces, al ser algo así tan general y al verme gustado, digamos, como objetos de estudio, las galaxias más que nada, más que las estrellas en sí como individuos, como objetos de estudio, como que fui buscando a ver alguna forma de más o menos coordinar ambas cosas. Y bueno, eso desembocó en lo que hago hoy en día, que tiene como nombre propio Arqueología Galáctica, y se llama Arqueología Galáctica porque en vez de buscar o desenterrar objetos de culturas antiguas para tratar de reconstruir su historia, lo que uno hace es tratar de, en las fotos que uno tiene de la galaxia, ver qué objetos, qué remanentes permiten construir la historia evolutiva de la galaxia. Porque resulta que en el paradigma actual, digamos, de crecimiento, de las galaxias, se considera que las galaxias se van comiendo unas a otras, las más grandes a las más chiquititas, hay una especie de canibalismo galáctico, entonces cuando comen a una galaxia, restos de esa galaxia chiquitita quedan por ahí. Entonces, la idea de la arqueología galáctica es justamente detectar esos remanentes que fueron producto de que una galaxia se comiese a otra más chiquitita, para ver cómo fue evolucionando esa galaxia, generalmente la galaxia más grande, ¿sí? Y particularmente yo me concentro entonces en la arqueología galáctica, la arqueología de galaxias de la Vía Láctea, o sea, de nuestra galaxia. O sea, en particular cómo se formó y evolucionó nuestra Vía Láctea. La verdad que yo al inicio de la carrera no tenía muy claro para dónde agarrar, pero tuve profesores que le hicieron interesante, y tuve la oportunidad de trabajar como becaria con Nidia Morrell y acompañarla en un turno de observación donde tuve una experiencia observacional de 11 noches ahí en Casleo. Y ahí me di cuenta un poco de que me gustaba y me llamaba más la atención la astrofísica que la observación. Y justamente ella me hizo el contacto, que bueno, un poco la considero como mi mamá científica, para empezar a trabajar con una línea que era nueva en el observatorio en ese momento, que era la astrofísica relativista. Y bueno, seguí ese rumbo por varios años. Justamente hice mi doctorado en temas relacionados con estrellas binarias que emiten radiación gamma. Después se dio la oportunidad justo de ir a trabajar en modelos de discos de acreción en Chile y estuve como postdoc en Valparaíso. Bueno, ahí cuando uno se cambia un poco de tema, siempre hay por ahí un tiempo de adaptarse, de aprender cosas nuevas, pero la verdad que cada vez que me pasó descubrí un montón de aristas nuevas, de cosas que pensaba que entendía y que tenía que conseguir mucha más información y aprender a usar otras herramientas. Luego volví a Argentina y
y bueno, estuve un poco relacionado con el estudio del interior de estrellas de neutrones hasta que finalmente hace algunos años cumplimos una promesa que habíamos hecho hace mucho con Melina Bernstein, que era de trabajar juntas. Ella desarrolló un código para modelado de supernovas y esa es la línea en la que estoy colaborando actualmente, en el estudio de supernovas. Que, bueno, en particular el escenario que a nosotros nos interesa son las de colapso gravitacional y la muerte de una estrella masiva en esa forma tan espectacular que conocemos como supernova. Bueno, yo un poco tengo como coincidencias por la historia que vengo escuchando de ellos tres, tengo como pedacitos de coincidencia con cada uno de ellos. Primero que yo también quería ser astronauta de chico. Y incluso mandaba cartas a la NASA, porque yo también. seguramente no había internet, y me mandaban pósters y todo, y para mí era una cosa fascinante. Yo tendría en ese momento, no sé, 13, 14 años. Y ahí fue donde, digamos, pasaba noches o me tiraban en el césped, en el jardín a mirar el cielo, digamos, tenía una fascinación alucinante por todo eso que existía ahí arriba y no me entraba en la cabeza por qué. Entonces, realmente para mí era una pregunta tan importante que lo más cercano que se me ocurría era viajar al espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Digo, bueno, habrá que estudiar las respuestas desde la astronomía, ¿no? Entonces yo quería ser astrónomo. Eso lo tuve bien claro ya desde esa edad y nunca tuve ninguna dicotomía. Luego, bueno, cuando me fui a estudiar a La Plata, empecé una carrera que era absolutamente nada que ver con lo que yo me imaginaba, pero me gustó, ¿bien? Y me gustó que las cosas se tomaban muy en serio y que todo era riguroso y seguía un proceso de aprendizaje bien establecido y eso me llamó, era como un nuevo lenguaje para mí, de todo, hasta en la forma de expresar las cosas y bueno, me fui interesando por distintas cuestiones. Y bueno, cuando cursé una materia con la que también es mi mamá profesional, que es Nidia Morrell, tal cual como dijo Mariana, tenemos la misma madre astronómica. Cuando cursé esa materia me empezó a gustar mucho la cuestión de cómo y empecé por primera vez, vi un espectro de una estrella. Me pareció fascinante que puedan descomponer la luz y ver de qué están constituidas las estrellas y a partir de eso muchísimas cuestiones más. Entonces me acerqué a Nidia cuando me recibí, o en la previa de recibirme, y le dije que quería hacer un trabajo quería hacer doctorado con ella. Y empezamos a estudiar estrellas de alta masa en sistemas binarios, en una región de formación estelar de la galaxia, aquí, digamos. Y entonces, bueno, sí, tuve la suerte de hacer varias idas a observar a Casleo y sacar observaciones, era muy, muy excitante todo. Y encontrar cuando las estrellas... Y me encontré con una situación de que estas estrellas, como eran de alta masa, tenían lo que se llama como vientos estelares, o sea, eyectan gran cantidad de material al espacio. Y como estaban en sistemas binarios, estos vientos chocaban, obviamente, orbitaban entre ellas. Cuando chocaban, producían otro tipo de radiación, que no era lo que yo venía estudiando en el óptico, sino que en rayos X. Y bueno, ahí es donde incorporé una especie de como segunda herramienta de análisis, que fue la astronomía de rayos X. Que en Argentina en ese momento no había nadie que haga astronomía de rayos X. Hoy ya sí hay más gente. Con lo cual para mí y esto coincidió justo con siempre me considero que tengo mucha suerte, coincidió con el lanzamiento de 2 satélites, que eran nuevitos, impecables, una cosa alucinante, muy superior a lo que había antes. Entonces se podían hacer grandes estudios que prácticamente 2 años atrás eran imposibles. Y ahí es donde empiezo a notar que esto era súper rico y súper potente. Y de a poquito me empiezo a migrar mi punto de vista, lo saco del óptico y me voy hacia rayos X. Gracias a estos 2 satélites. Y bueno, seguí estudiando las estrellas de alta masa, me doctoré con ese tema y su emisión en rayos X. Y luego logro la posición, también por suerte, de un postdoc en Italia, en el Observatorio Astronómico di Palermo. Eso fue en el 2005, que donde ellos estaban buscando a alguien que haya estudiado estrellas de alta masa en rayos X. O sea, justo yo. O sea, más suerte no podía tener.
y ellos son especialistas en regiones de formación estelar y en hacer estudios en baja masa o en masa intermedia, en rayos X. Son especialistas mundiales, ese observatorio, la gente de ahí es conocida mundialmente. Cuestión que me dan la beca esta para hacer el postdoc ahí en Palermo, y ahí es donde yo empiezo a hacer un mix entre lo que yo sé, había desarrollado o estudiado en rayos X las de alta masa con las de baja masa y poder estudiar las regiones de formación estelar como un todo. Y eso, bueno, fue durante todo el postdoc. Cuando ya vuelvo a Argentina, en el 2007, bueno, ahí decido continuar con este enfoque, digamos, ya también multilongitudinal, porque también estudio una parte de infrarrojo, pero también siempre con énfasis en rayos X, y empiezo a estudiar las regiones de formación estelar, y a su vez como si hay algo que es espectacular en la astronomía de rayos X, son los remanentes de supernova, que tienen mucha estructura, y son visualmente, y tienen muchísima información. Y bueno, y también empiezo como a hacer muchos estudios en paralelo con los remanentes de supernova, que son ¿no? lo que queda luego de la explosión de supernova, como contó recién Mariana, que estudió con Melina. Así que, en definitiva, bueno, ese es el enfoque mío actualmente, y un pasito último final que di en los últimos años es ya estudiar la emisión difusa, es decir, no solo las estrellas, sino el gas caliente que queda en esas regiones, tanto en las regiones de formación estelar como en los remanentes de supernova. Qué interesante que es todo lo que están contando, y me llamaba la atención que la mayoría de ustedes decía que en esos momentos mencionaban como en aquella época no había, no sé, tal tema, no era tan común, y estamos hablando de que no pasaron tantos años, ¿no? No, lo que pasa es que también quizás tiene que ver también con que el avance, digamos, tecnológico en el campo de la astronomía en los últimos años fue impresionante. Entonces, es como que surgieron herramientas, como decía justamente Facundo con el tema de los satélites, surgieron herramientas, digamos, que, claro, cambiaron paradigmas en el área astronómica. Hubo un avance tan importante en todo que es como que nos llevó puesto a todos. Entonces, también, digamos, como que uno se acopla a la ola y está ahí en la cresta, pero es porque te está llevando la ola, digamos. Por ejemplo, la evolución de las estrellas, en mi caso es lo que día a día tengo, cosas que hace 15, 20 años se tardaban varios días en correr la evolución de cierto tipo de estrellas o ciertas partes de la evolución de una estrella, hoy en día se pueden hacer en un rato, y eso compartirlo inmediatamente con todo el mundo. Entonces es mucho más fluido, mucho más rápido. Lo que uno puede hacer, también desde el mismo modelado, que permite interpretar las observaciones que uno tiene, o las simulaciones. Bueno, Nico quizás puede explayarse un poco más en eso, simulaciones de galaxias y todo eso. Lo que se puede hacer es impresionante respecto a lo que se podía hacer hace 15, 20 años, creo yo. Incluso con técnicas más tradicionales hoy se encuentran supernovas casi que todos los días, y ese tipo de estudios del cielo genera muchísimo dato, y justamente cuando van apareciendo por ahí los bichos raros, entre comillas, son el desafío para los que hacemos el estudio teórico y queremos modelar y explicar alguna supernova inusual. Hay una cantidad de herramientas disponibles que creció exponencialmente en los últimos 30 años, que es impresionante, realmente es impresionante, tanto de la parte observacional, con el tema de los satélites, como de la parte quizás más bien teórica, por el lado de las simulaciones. Así que bueno, eso también te lleva un poco puesto, pero por el hecho de que te gusta un montón, porque tenés ahí a mano un montón de herramientas que te permiten estudiar un montón de cosas que antes eran impensadas. Y la cuestión del acceso a la información, eso es fundamental, porque eso de alguna manera explica que nosotros 4 podamos existir fuera de los grandes centros, ¿no? La información accesible todo el tiempo, en el ámbito, digamos, de la perspectiva astronómica, astrofísica que uno le quiera dar.
y la posibilidad de contactarse con cualquier colega en otra parte del mundo, eso es fabuloso. O sea que fueron estos 25 años, llamémosle, casi 30 para mí. Yo empecé en el 91, casi 30 años. Fue totalmente de empezar con el disquete, a buscar los datos, a tener disco de estado sólido, ¿no? O sea, es una cosa inconcebible. Además, entonces también podemos decir que están en una época, viviendo una época de privilegio, ¿no? Que decían, bueno, yo tuve suerte, yo también, pero también por la época en que les tocó vivir en la astronomía, que se dieron de golpe muchos desarrollos tecnológicos como los satélites, decía, o descubrimientos y nuevos. Nico, una pregunta que nos acercan, si podrías ampliar, si es posible, la teoría del caos. En realidad, básicamente, la parte de la teoría del caos habla de que uno puede tener sistemas que son muy simples, ¿sí? O sea, no necesita tener sistemas muy complicados para que su movimiento sea extremadamente complicado. O sea, uno puede tener un sistema compuesto por cositas que se mueven, que uno puede decir, bueno, mirá, no, esto se mueve así y esto se mueve allá, y listo, y se supone que el movimiento de ambas combinados no debería ser difícil. Y sin embargo, se pueden generar patrones muy complicados. ¿Y esto por qué es? Porque resulta que hay, cuando se mueven las cosas, ¿sí? Se mueven dentro de lo que uno podría llamar campos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se mueven bajo la atracción gravitatoria de otros objetos con masa, uno lo puede considerar como que se mueve bajo un campo gravitatorio, ¿sí? Entonces, resulta que bajo el movimiento de un campo gravitatorio, uno puede tener una particulita, por ejemplo, una estrella que se mueve de tal forma, y una estrella cerquita, ¿sí? Entonces, si las dos estrellas se comportan de forma regular, las dos estrellas van siempre cerquita y se mueven siempre cerquita como hermanitas, ¿sí? ¿Eso para qué me sirve? Para que, por ejemplo, si yo quiero apuntar el telescopio a una de esas estrellas, ¿sí? Y le erro un poquito en la medición, no importa, siempre la voy a tener cerca, porque yo sé que siempre se va a mover más o menos por ahí, por donde yo pienso que se va a mover. Ahora bien, si esas dos estrellitas están en un lugar que es caótico, o sea, que tiene cierta configuración que provoca que ahí sea una zona caótica, bueno, yo quizás puedo apuntar el telescopio donde está la estrellita, ¿sí? Pero después de cierto tiempo la voy a perder, porque yo pienso que se va a mover de determinada forma, cuando en realidad no se mueve para nada de esa forma. Entonces, el núcleo del caos viene en la falta de predictibilidad que yo tengo respecto de un sistema. O sea, un sistema totalmente determinista, o sea, en el sentido de que yo conozco las leyes que regulan cómo crece este sistema, cómo evoluciona ese sistema. Y a pesar de yo conocer las leyes de cómo evoluciona ese sistema y decir, no, mirá, tengo esta estrellita que empezó acá, y según mis leyes debería haber movido hasta acá, bueno, después yo cuando observo me doy cuenta que la perdí porque no se movió ahí. ¿Y eso por qué? Porque en realidad ahí hay caos. Y eso no tiene que ver con la complejidad del sistema. Un sistema no tiene que ser complejo para que haya caos y yo pueda perder de vista esa estrellita, pueda perder esa capacidad de predictibilidad. Sino un sistema puede ser perfectamente simple y sin embargo caótico. Así que básicamente es eso. Es sistemas simples que pueden mostrar comportamientos súper complejos y que uno pierde entonces predictibilidad. Una de las preguntas que tenía, pero que más o menos las fueron contestando, está relacionada con esa época que tuvieron que elegir la carrera, y se imaginaban que, por ejemplo, estarían trabajando en los temas que están trabajando ahora. Similar a lo que había dicho Facundo, a mí siempre me había pasado de eso, de ir afuera al parque de mi casa, acá en Bariloche, mirar ese cielo negro, no había muchas luces, ese cielo negro, esa Vía Láctea, las nubes de Magallanes tan brillantes. Y bueno, también había escuchado hablar de las supernovas, el cometa Halley, y yo pensé que iba a mirar las estrellas. Esa era mi idea. Sabía que había un montón de física, de matemática en la carrera, conocía ese aspecto
yo sabía que me iba a enfrentar a eso, pero yo me imaginaba mirar el cielo muchísimo más con mis propios ojos, o quizás estar mirándolo desde un telescopio, pero mirando mucho más al cielo. Y en realidad la verdad es que miro mucho más a la pantalla de la compu. Lo que pasa es que también, eso que hablamos de compartir la información y todo, además de que en mi parte también durante un tiempo me dediqué bastante al modelado, al modelado de estrellas, no al modelado de estrellas. Al modelado de estrellas. Y que en realidad hoy en día se recibe, uno hace un pedido de turno de observación y no es que va al telescopio, como quizás han ido Mariana y Facundo, yo también en algún momento fui a Casleo acá, también se utilizan telescopios mucho más grandes a los que uno quizás si tuviera que viajar a Chile o al norte de Chile, donde están los grandes telescopios, o quizás al hemisferio norte, se haría muchísimo más difícil. Hoy en día se hacen pedidos de turnos de observación para cuando uno necesita informaciones, quizás en consorcios internacionales, con grupos de gente de otros países, no solamente de Argentina, y hay una persona en el telescopio que realiza las observaciones y luego las envía. O sea, uno accede a los datos, uno mira el cielo, pero a través de otros ojos, digamos. Y ya no es, en mi parte, creo que la gran diferencia de cuando era chica, también, 12, 13, y miraba el cielo, no imaginé que sería tan así hoy en día. Pero bueno, obviamente era todo muy diferente en aquel entonces, difícil imaginarse. Si tuvieran que explicar a alguien que no es del ambiente astronómico, profesional, ¿cómo pueden describir el trabajo de un astrónomo profesional? En principio, ya la astronomía ha dejado, hace muchas décadas que ya no es astronomía, digamos, no se hace astronomía usando el ojo, ¿no? Como instrumento de detección. Porque obviamente eso está totalmente minado de errores y de estimaciones muy propias de cada persona. Entonces uno establece un sistema para poder obtener una medida, ¿no? A partir de algo. Entonces ya el ojo está totalmente en su uso. Ahora, ¿cómo se trabaja en astronomía hoy en base a lo que conocemos y lo que hemos dicho anteriormente? Uno en principio lo primero que tiene que tener en claro qué es lo que quiere entender o comprender de determinado evento o objeto o lo que sea. ¿Qué quiere? La pregunta, tiene que tener una pregunta bien concisa, precisa, sobre qué es lo que se conoce hasta el momento de eso y por qué tu pregunta no tiene una respuesta absoluta, sino que todavía tiene aristas que deben ser consideradas. Entonces uno va por esas aristas, es decir, va tratando de descubrir una respuesta a lo que considere. Para eso necesita ya sea una parte que puede ser instrumental, observacional, llamémosle, o bien a través de un desarrollo analítico o un modelado en simulaciones, de acuerdo a lo que necesite. Si conoce exactamente las leyes y tiene en cuenta incluso, como dice Nicolás, la teoría del caos, podrá hacer un modelado y una simulación, considerando todo eso para tratar de ver si eso llega a una respuesta lo suficientemente contundente para hacer luego, en todo caso, algo que deba ser digno de ser publicado en la comunidad científica. Si es a través de una observación, lo mismo. A veces las observaciones traen sorpresas y generan más preguntas que las preguntas en sí que uno se había planteado. Bueno, que eso conlleva un set de futuros trabajos que vienen en el posterior. O sea que, en definitiva, es un trabajo que uno arranca por un camino que no sabe, en definitiva, dónde va a terminar, pero es un camino que debe hacerse con una rigurosidad científica. En general, todos los astrónomos, digamos, o al menos los que yo conozco, son docentes de universidades, aparte hacen actividades de extensión, o sea, cuando el tiempo da, así que es como, tiene bastantes cosas, que son lindas, ¿no? Porque la parte de docencia y la parte de extensión es también una vinculación con la sociedad que es muy linda, o sea, que es algo como que uno puede compartir un poco lo que hace, así que eso es muy lindo, pero es como que tiene varias aristas, es bastante multitasking, digamos. El trabajo, digamos, hoy en día también no es el romántico, digamos, de
de mirar por el telescopio como uno quizás había empezado la carrera o lo que sea. Es más, es bastante cambiante, pero como decía Paco, o sea, no es tanto mirar por el telescopio, digamos, sino utilizar las herramientas que hoy están para hacer los análisis. Si es que sos un astrónomo observacional, y en el caso que sos un astrónomo más teórico, porque también hay un montón de áreas ahí en astronomía, entonces los trabajos difieren a veces bastante. Trabajás con simulaciones, entonces como decían ahí, trabajás mirando una computadora, cómo se mueven las cosas y cómo explotan las cosas. Yo la tomo también esa parte con el entusiasmo de decir estoy devolviendo un poquito de lo que recibí en una universidad gratuitamente, y que mucha gente en otros lugares no tiene esa posibilidad de tener estudios superiores bancado por el país. Entonces es como una responsabilidad que hay que llevar esa mochila todo el tiempo. El trabajo del astrónomo es muy desafiante y también tiene cuestiones burocráticas, pero también es cierto que digamos, el trabajo de un astrónomo profesional no se escapa a lo que pueden ser otros campos de investigación en otras disciplinas, ¿no? Y también algo muy lindo que que la mayoría de ustedes dijo es que no se imaginaban quizás de una lo que era astronomía y fueron descubriendo cosas. Seguramente no fue sencillo el camino. Como decía Nico, te dicen en el principio que tenés un 75% de física y matemática y uno dice, wow, pero por ahí yo no quería observar el cielo. Y sin embargo, todas estas herramientas son muy útiles, ¿no? Para aquellos jóvenes que están con intención de seguir astronomía, que les encanta todos los temas del universo, ¿qué podrían sugerirle? ¿Qué les podrían aconsejar? Salvo mis padres, digamos, después el resto de la gente que sabía que yo iba a ir a estudiar astronomía me desalentaba, por ejemplo. Me tiraba abajo, me tiraba pálida, no sé. Porque la gente por ahí entiende que no es una carrera canónica, típica, normal, usual. La gente está muy enfrascada en sus situaciones cotidianas y la forma en la que ven que funciona el mundo, y un astrónomo pareciera no encajar en este mundo. Y la investigación ha estado mucho tiempo relegada y en algún sentido todavía lo está. Los investigadores están relegados dentro de la sociedad, ¿no? Y un investigador lo que tiene es una única gran cosa, que es la capacidad de poder llevar un proceso analítico, deductivo, con cierta rigurosidad, bien, científica, para exponer un resultado, bien. Eso hoy en ningún ámbito se ve, ni siquiera en las cuestiones de la pandemia de hoy. Bueno, y así cualquier cosa. En general, a cualquier persona que tenga un interés muy grande por un tema, en particular en la astronomía, es decirle a esa persona que vaya para adelante, que estudie, que aprende, haga un esfuerzo. Eso vale la pena siempre. Y nunca es tiempo perdido. Incluso el día de mañana, si una persona se da cuenta que quizás ha estudiado una carrera y no quiere quizás dedicarse a lo que es la investigación en astrofísica, en algún tema, todo lo que uno aprende a lo largo de la carrera, desde las herramientas matemáticas, física, estadística, hoy en día, son todas herramientas que pueden utilizarse en distintos campos. O sea, en particular, si uno va a la astronomía y sigue para adelante, para mí personalmente considero que es un esfuerzo que vale la pena. Y también es muy apasionante cuando uno ve que está en la frontera de lo que se sabe de un tema. A mí me parece, por lo menos que yo no lo entiendo, ¿no? Capaz que hay otra gente que está un poquito más adelante, pero tener esa sensación de que uno está como una especie de un borde de un abismo donde no se conoce lo que hay más allá y hay un puente para atender hasta el otro borde de ese abismo. Para mí es apasionante. La carrera de astronomía no te encaja en ser un astrónomo y nada más. No, sino que te da muchísimas herramientas para poder hacer muchísimas cosas. Te quita el miedo a aprender, y eso me parece que es lo más fundamental. Pero más allá de la astronomía, cualquier carrera en ciencias básicas es como que al enfrentarte constantemente con problemas,
te quita ese miedo a aprender. Y eso es fundamental en el día de hoy, también como decía Facu, o sea, es como que te da muchísimas herramientas para poder vivir en el día de hoy y herramientas que hoy en día a la sociedad le faltan. O sea, es como que hoy en día se necesita mucho más de gente que deje de lado como parte fundamental la opinión y se dedique a ser imparcial en función de los hechos que uno analiza. Yo le diría también a la persona que le gusta la astronomía que también se pregunte, digamos, ¿qué parte de la astronomía le gusta? Porque quizás a la persona le gusta, no sé, la belleza, digamos, de las estrellas. Entonces, en vez de seguir quizás astronomía, puede seguir algo más artístico, puede seguir astrofotografía o algo por el estilo. Y eso no quiere decir que va a estar totalmente desvinculado, no va a poder hacer nada dentro del campo de la astronomía. No, hoy en día está todo vinculado. Entonces uno puede ser un artista y puede estar, digamos, vinculado con astrónomos para poder hacer dibujos o ilustraciones que se basan en conceptos científicos para justamente mostrarle a la gente, por ejemplo, cómo se vería un exoplaneta que acaban de descubrir. Pregúntate bien qué es lo que más te parece que te podría interesar de la astronomía, qué recursos tenés a tu disposición. Y por último, si no es nada de eso y es una carrera o un curso, una diplomatura o lo que sea totalmente distinto, siempre en el futuro, si uno tiene ganas, la línea de la vida, digamos, se puede torcer de forma tal de uno concluir, digamos, o llegar a la parte astronómica desde otros ámbitos. Así que uno puede ser astrofotógrafo, uno puede ser periodista científico especializado en astronomía, etcétera, etcétera. Así que lo importante es tratar de seguir lo que a uno le gusta y tratar de hacerlo de la mejor forma posible para justamente siempre tratar de aprender sin perder esa curiosidad que es la que nos motiva justamente a evolucionar como sociedad, ¿no? Bueno, y ahora sí voy a la última pregunta, que es, bueno, en relación al eclipse del 14 de diciembre, y no sé cómo se van preparando, cómo esperan el eclipse del 14 de diciembre, el eclipse de sol. Para hablar del eclipse de este 14 de diciembre, quizás uno, o al menos en lo personal, tuve la suerte de estar en contacto con la gente que desarrolló las experiencias de los eclipses del 2017 y 2019, y ellos están tratando de ayudarnos y de transmitir la experiencia, cómo resultó. Nos está dando cierto apoyo la Universidad Nacional de Río Negro, que nos concedió la oportunidad de tener un proyecto de extensión universitaria. Ese es un punto en común que tenemos los cuatro, los cinco, Gloria también, en esto del eclipse. Y estamos también vinculados a la Asociación Argentina de Astronomía, que plantea acompañar el eclipse desde algunos lugares de la provincia. Creo que esto es preferible por ahí que lo cuente Facundo, que hace poco dio una charla tan buena. No, bueno, la cuestión del eclipse tiene como dos perspectivas fundamentales, ¿no? La propia observación del evento en sí, de lo interesante que es desde el punto de vista como experiencia, hablando ya de las personas de la provincia de Río Negro. ¿No? Sobre el turismo internacional, creo que eso se diluyó por esto de la pandemia. Y así que concentrados ya por lo menos en los habitantes de la provincia de Río Negro, y si se puede, ojalá el turismo mínimamente nacional o lindante de provincias. Esperemos. Ahora, para hablar en lo concreto, digamos, tenemos esa perspectiva, ¿no? Una, la de maximizar la vivencia de que todas las personas puedan ver este eclipse total solar, que no es algo que ocurre frecuentemente, y por lo menos en un solo lugar, en una posición fija, ¿no? Y nos queda muy a mano, y aquí, bueno, y la otra, la perspectiva sobre lo que es
la cuestión turística. Sobre la cuestión turística nosotros mucho no podemos manejar, pero sí podemos manejar con cierta predicción la cuestión, digamos, observacional del eclipse. Para eso se dispusieron desde la Asociación Argentina de Astronomía 4 nodos que cubran la trayectoria de la sombra de totalidad desde el oeste hacia el este, uno de los nodos arrancando por Sierra Colorada, otro va a estar por Valcheta, el tercer nodo va a ser en las Grutas San Antonio, y por último, donde muere la sombra del eclipse en la Tierra y se mete al mar ya para perderse, es en el Cóndor, aquí cerquita de Viedma. Bien, Viedma no es totalidad, el Cóndor sí. Entonces, es un programa bastante ambicioso. En Río Negro vamos a tener 14 minutos de sombra de totalidad, es decir, vamos a tener ese evento por 14 minutos a lo largo de toda la provincia, y realmente es mucho para una totalidad en un lugar, digamos. Y bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Y la idea es que se transmita a nivel internacional y dar a conocer así también la provincia de Río Negro al mundo. Claro, parte de esa coordinación que bueno, la estamos teniendo que reformular sobre la marcha, era compartir, y desde una perspectiva un poco educativa, que este evento es muy interesante para divulgar cuestiones relacionadas con los movimientos de la Tierra, del Sol, cuestiones hasta geométricas, matemáticas, la luz, que es el otro protagonista, y de prevención también, porque cuando intentemos ver el eclipse hay que tener los cuidados correspondientes para no dañar nuestros ojos. Uno está tentado a mirar porque se está cruzando la luna delante del sol, qué interesante, pero no hay que quedarse ciegos por el camino, ¿no es cierto? Es un desafío por ese lado también, tratar de informar y de capacitar a la gente para que ese día todos lo disfrutemos. Entonces la idea es tratar de llegar a esa gente que está en nuestra provincia, que no tiene acceso a las redes, que llegue algún tipo de información por una vía oficial de cómo, qué es el fenómeno, cómo verlo, y cómo verlo de forma segura y disfrutarlo, por supuesto. Y bueno, obviamente, si es posible, nos encantaría poder ir a Sierra Colorada a disfrutar de la totalidad el 14 de diciembre. Lo único que podría agregar, Lore, es simplemente que, bueno, compartirle, por ejemplo, a la gente que no piense que nosotros, por ser astrónomos, digamos, como que ya todos vivimos lo que es un eclipse y todo eso. Yo, por ejemplo, particularmente soy astrónomo y jamás presencié un eclipse. Así que es como que voy a estar con el asombro tan grande como cualquier otra persona. Así que lo único que puedo decir es que es una oportunidad única. Así que si se llegan a dar las condiciones, la verdad que estaría bueno que la gente lo pueda disfrutar. Y si no lo puede disfrutar del lugar de totalidad, bueno, que lo disfrute desde la propia ciudad, donde quizás se ve parcial, pero sigue siendo un fenómeno interesante. Es un evento irrepetible, ¿bien? Una totalidad de este estilo. Recién en el 2103 vuelve a ocurrir un eclipse total en Río Negro. Así que es irrepetible para la gran mayoría de todos, y perderse una totalidad es perderse algo que no vas a ver nunca más. Y según tengo entendido, porque yo tampoco vi una totalidad, he visto parciales, pero no me han cambiado la vida, pero aparentemente la totalidad es algo que realmente impacta de otra manera. Por eso, véanlo como decidan, pero traten de decidir verlo en la totalidad. Por lo pronto, vayamos organizándonos, ¿no? Y bueno, esperemos que podamos observar el eclipse en el lugar de la totalidad. Y bueno, y acompañar a ustedes también con el proyecto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Los despedimos. Muchas gracias, Lore. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Lorena, por haber realizado esta entrevista. Gracias, Mariana, Nico, Anaí, Facundo, por haber compartido con nosotros sus experiencias, sus inquietudes, sus saberes. Esta fue una nueva edición de Cosmoentrevistas de los aficionados a la astronomía de Bariloche. Hasta la próxima.